esta pregnenolona, por acción de una enzima llamada 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, va a convertirse en progesterona. Y aquí es donde hay que poner especial atención, porque es donde participa la enzima llamada 21-hidroxilasa. La deficiencia de esta enzima, la 21-hidroxilasa, es la que causa hasta el 95% de todos los casos de hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, si esta enzima, bueno, primero vamos a hablar de lo normal. La progesterona, por acción de la enzima 21-hidroxilasa, se convierte en desoxicorticosterona, que es una hormona o una prehormona que ya tiene una actividad mineralocorticoide. Esta, por acción de la 11-beta hidroxilasa, se convierte en corticosterona, y esta, por la aldosterona sintasa, en aldosterona. Luego, si seguimos la cadena, la pregnenolona y la progesterona, ambas pueden formar sustratos para los cuales en una reacción enzimática posterior se conviertan en cortisol. Primero la pregnenolona, por acción de la 17-alfa hidroxi, de la 17-alfa hidroxiprogesterona. Bueno, este ya es el resultado como tal de la cascada enzimática. La 17-hidroxipregnenolona va a ser el resultado de la conversión de pregnenolona, y esta por acción de la 3-beta hidroxideshidragenasa en hidroxiprogesterona. Estos dos precursores también van a ser sustrato para la enzima 21-hidroxilasa, y esta, a su vez, transformarlos en desoxicortisol y después, por acción de la 11-beta hidroxilasa, en cortisol. Entonces, a partir de la hidroxipregnenolona se puede formar la dehidroepiandrosterona. A partir de esta, la androstenediona, y después los esteroides o hormonas sexuales. Lo importante de este esquema es entender cuáles son las enzimas que participan. Varias de ellas pueden causar la hiperplasia suprarrenal congénita. Como se los decía, la deficiencia, y si me pasas la siguiente imagen, Dulce, por favor. Esta es la fisiopatología de la hiperplasia suprarrenal congénita. La deficiencia de la 21-hidroxilasa, que es la principal enzima que está ausente en esta enfermedad, va a causar que se suspenda la producción de las demás hormonas o de los demás sustratos para las hormonas suprarrenales. Si vemos en la primera fila, cuando ya no está presente la acción de la 21-hidroxilasa, ya no se puede transformar la progesterona en las demás enzimas, en las demás hormonas o prehormonas. Por lo tanto, si no existe esta enzima, no va a haber aldosterona, aunque esta enzima puede tener una actividad parcial, y eso lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a si hay ausencia total de la 21-hidroxilasa o no, es la variedad de la enfermedad que vamos a ver en la clasificación. Después, en la deficiencia de 21-hidroxilasa para la cadena que forma el cortisol, pues ya no se va a formar tampoco. Se va a quedar en progesterona. Ya no se va a formar el desoxicortisol y tampoco el cortisol. Lo importante es tener en cuenta que, aunque ya no se formen las demás hormonas, es decir, el cortisol y la aldosterona, sí van a estar presentes la pregnenolona, la progesterona, que son las dos prehormonas o las dos sustancias a partir de las cuales se van a formar también los andrógenos. El hecho de que no haya 21-hidroxilasa, va a causar que no haya cortisol y que no haya aldosterona, pero no va a afectar a la síntesis de los andrógenos. Por lo tanto, en la enfermedad puede estar ausente el cortisol, casi en la mayoría de los casos, puede estar ausente la aldosterona, pero nunca va a estar ausente la producción de andrógenos. Muy bien, Jorge Eduardo. A ver, antes de que deja el cuadrito, Jorge Eduardo. Bueno, es Dulce. Gracias, Dulce. Miren, a ver, para la síntesis de aldosterona y para la síntesis de cortisol, si ustedes ven ahí todas las enzimas que se requieren, ¿verdad? Pero la hiperplasia suprarrenal congénita
en el 85 a 90% de los casos, es el defecto de la enzima 21-hidroxilasa. Entonces, a ver, dime, Fabio Alberto, si no hay 21-hidroxilasa en esa diapositiva, ahí apóyate. Si no hay 21-hidroxilasa, ¿qué sustrato se va a acumular? Fabio. Estoy pensando, doctora. Mira, ahí está. Apóyate en el cuadrito. No hay 21-hidroxilasa. ¿Qué sustancia se acumula? ¿No, Fabio? Bueno, ahorita que otra vez lo revises. Y entonces, a ver, Gabriela Belén. Sí, doctora, pues sería la progesterona. Progesterona, sí. Pero entonces, fíjate, sí tienes la 3 beta, bueno, aquí está abreviada de diferente manera, no sé cuál, la que está la 3 beta hidros. Esa sí está, entonces pueden sintetizar progesterona. Pero también puede hacer que esté aumentada la pregnenolona, ¿no? O sea, todos los sustratos anteriores pueden estar elevados. Y entonces, sí se tiene 17-hidroxipregnenolona, ¿verdad? Y esta 17-hidroxipregnenolona también se puede sintetizar a 17-hidroxiprogesterona. O sea, bueno, el sustrato que se eleva es la 17-hidroxiprogesterona, de hecho ahí está en negritos, más, o sea, hay progesterona y 17-hidroxiprogesterona. Bueno, en el tamiz metabólico, cuando hay hiperplasia suprarrenal, o sea, para detectarla, ¿cuál creen que sea el estudio que se va a estar alterado porque hay elevación de esa sustancia? Pues esa es la 17-hidroxiprogesterona. Como hay gran cantidad de 17-hidroxiprogesterona, vean el camino. O sea, hay tanta cantidad que se va a sintetizar ¿a cuál de las 3? Porque hay mucha cantidad. No hay 21-hidroxilasa y no va a haber aldosterona ni va a haber cortisol. Entonces hay acúmulo de 17-progesterona, hay mucho. Y entonces, ¿a dónde se deriva para estarse sintetizando? Porque las otras enzimas sí las tienen, esa otra vía. Pues a testosterona, muchachos. Entonces, si hay testosterona, ¿qué pasa en el feto con el estímulo androgénico, con la testosterona? Se viriliza. Se viriliza. Pero recuerden que a nivel embrionario, la formación de los órganos sexuales depende de la cantidad de andrógenos que existan. Acuérdense que hay unos conductos mesonéfricos y paramesonéfricos, son paramesonéfricos que por estímulo de la acción de andrógenos, pueden derivarse a conductos de Müller, que son los que derivarán de lo que van a producir los órganos sexuales masculinos, o cuando se inhiben los de Müller, cuando se inhiben los de Müller, se estimulan los de Wolff. Acuérdense, hay conductos de Wolff y de Müller.
los de Müller producen los órganos femeninos y los de Wolf los masculinos. Entonces, pues, y esto en forma importante se estimulan por la acción de la testosterona. Entonces, la testosterona estimulará a los de Wolf e inhibirá a los de Müller. Entonces, si hay, aunque sea niña, o sea, si es niña, pero hay mucha testosterona, entonces, ¿cuáles se van a estimular más? ¿Cuáles conductos? Los de Wolf. Los de Wolf. Y entonces puede hacer que estimule, y recuerden que esto va siendo un proceso cuando se están formando, que derivan de las mismas estructuras. Acuérdense que hay una cloaca, ¿se acuerdan de la cloaca en el embrión? Y es a partir de ahí donde se van a formar los órganos genitales, tanto internos como externos. Y entonces, pues podrá ser ambiguo la formación. A lo mejor los labios acuérdense que va a haber una división en los labios mayores, o sea, hay una división, se llama, ¿no? División, y se forma el introito vaginal, etcétera. Pero si no hay esta división y la niña nace sin esta división, parece escroto. Y luego el pene crece por estímulo de la testosterona. Ustedes en la pubertad ya todos lo saben. Cuando empieza el estímulo de la testosterona fisiológicamente en la pubertad, pues ¿qué pasa? Pues hay crecimiento tanto de testículos, eso ya lo vimos. Acuérdense, en el crecimiento por acción de la testosterona lo que más crece es el testículo primero y luego el pene. Entonces, si en el niño, ¿qué va a pasar? Si hay estímulo sobreestimulación, pues puede tener un pene más grande, puede tener testículos más grandes. Recuerden que la testosterona pigmenta al escroto, entonces pues puede estar pigmentado ya, o ya apareció el vello, puede ser en un niño. Y en la niña, no, en la niña por esta acción de la testosterona, pues a lo mejor no hubo esta división de los labios. Y entonces el clítoris, que es pequeño en la niña, pues por la sobreestimulación va a crecer. ¿Y qué va a aparecer? Pene. Entonces, si nace en un medio que no haya la inspección adecuada, etcétera, y que la partera diga, no, pues es niño porque tiene pene y ahí tiene el escroto, o sea, pensando en que obviamente hay que hacer una palpación para ver si en ese escroto hay testículos, a lo mejor son los labios, entonces se llaman genitales ambiguos también. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha 17 hidroxiprogesterona que se va a esta vía para sintetizar testosterona. No sé si tengan dudas aquí, es así como un poco muy resumido, pero les voy a pasar un artículo en donde está bien explicado también cuando hay deficiencia de las demás enzimas. Pero esto, ya las deficiencias de las demás enzimas ya sería algo así como introducirnos mucho en la endocrinología aquí nos interesa la hiperplasia suprarrenal congénita, la más frecuente, la clásica, que es la deficiencia de la 21 hidroxilasa, que les digo es como el 85% a 90%. Y las otras causas serían ya algo muy particular, pero lo que más van a ver es esto. Entonces, alguien que tenga duda, comentario, y terminando la clase les paso ese artículo para que lo lean, lo revisen. Comentarios, muchachos. ¿Qué me interesa? Que sepan que la hiperplasia suprarrenal es la deficiencia de la 21 hidroxilasa en la mayoría de los casos. Y que esta deficiencia de 21 hidroxilasa va a aumentar el sustrato 17 hidroxiprogesterona, que esta es la que se detecta en el tamiz metabólico porque está elevada. Y que este aumento de estos sustratos como hay tantos sustratos, va a derivar en la producción pues de más testosterona. Y que en la
in útero, me va a ocasionar genitales ambiguos por producción, sobreestimulación, o en el niño pues, sigue habiendo sobreestimulación y puede haber datos de características de caracteres sexuales secundarios. Eso es lo que me interesa, que les quede claro. Y entonces, cuando ustedes vean un niño con genitales ambiguos, pues piensen en que pueda tener hiperplasia suprarrenal congénita. Puede ser la causa otras muchas, pero entonces pues ustedes van a medir esa, la 17-hidroxiprogesterona. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, doctora. Sí, va. Entonces, adelante, Jorge Eduardo. Sí, doctora. Bueno, ahora para hablar de la clasificación de la hiperplasia suprarrenal congénita, esta va a estar de acuerdo a la deficiencia de estas 5 enzimas, principalmente la número 5, que es la 21 hidroxilasa, hasta en un 95% de los casos. Las otras enzimas que participan en las diferentes vías para la formación de hormonas, pues van a ser extraordinariamente raras. Entonces ahora nos vamos a centrar en lo que es la deficiencia de la 21 hidroxilasa. Bueno, para empezar, esta deficiencia va a presentar 2 características fundamentales. La primera es una insuficiencia suprarrenal, es decir, no va a haber la presencia de hormonas, como ya lo veíamos en la cascada enzimática, de cortisol y aldosterona, los principales mineralocorticoide y glucocorticoide respectivamente, y también por un hiperandrogenismo, ya que va a haber un aumento en la síntesis de los esteroides sexuales. Bueno, también se va a dividir en la forma clásica y la forma no clásica. En la forma clásica va a representar la forma más severa de la enfermedad y se va a distinguir la forma con pérdida salina hasta en un 75% de las formas clásicas, y esta es la más grave, y también la forma virilizante simple, que es un 25% restante. ¿De qué depende de que sea pérdida salina o no? De la actividad de la 21 hidroxilasa. Si hay un déficit completo, no va a haber absolutamente nada de aldosterona, con lo cual va a haber una pérdida salina o de potasio o de sodio, perdón. Y si hay decía la guía de práctica clínica que hasta con un 1 a 5% de actividad de la 21 hidroxilasa se puede mantener hasta cierto grado la homeostasis hidroelectrolítica por acción de la aldosterona o de los precursores que son la corticosterona o la desoxicorticosterona, que también tienen actividad mineralocorticoide. La otra forma es la no clásica. Esta es mucho más frecuente que las formas clásicas. Tiene una prevalencia de hasta 1 en 1000, pero va a representar una sintomatología más leve. Bueno, para empezar con la forma clásica con pérdida salina, en esta va a existir un déficit tanto de cortisol como de aldosterona, es decir, la 21 hidroxilasa va a estar completamente abolida, va a estar completamente ausente. Entonces, se va a manifestar en ambos sexos. Las principales características van a ser la pérdida salina en la etapa neonatal, ya que la actividad de la 21 hidroxilasa es nula, como se los decía. La sintomatología de esta forma va a ser síntomas inespecíficos: rechazo al alimento, vómitos, deshidratación, letargia y diarreas. Esto último por la deficiencia de electrolitos, principalmente sodio, recordando que la aldosterona es el principal mineralocorticoide y su función principal es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Entonces, en estos pacientes el sodio va a estar bajo y el potasio elevado, con la consiguiente pérdida de agua y deshidratación que esto conlleva. Y si no se diagnostica, los pacientes van a evolucionar a un cuadro de deshidratación, hiponatremia, hipercalemia, hiperreninemia, acidosis, hipoglucemia, como lo decía la doctora, también por el déficit del cortisol, y colapso hipovolémico. Estas formas pues ya son más graves, son complicaciones. De ahí la importancia. Oye, Jorge Eduardo, ¿y por qué hiperreninemia? Es interesante.
Sí, bueno, la hiperreninemia o aumento de renina en la sangre se da porque al perder sodio, esto lo capta la arteriola aferente al riñón. Ahí hay unos receptores que están midiendo la cantidad de sodio. Como no hay aldosterona, no hay sodio. Si no hay sodio, se eleva la renina para aumentar, eh, pues esto, el sodio, porque se activa con la renina Sí. el eje renina-angiotensina-aldosterona. Aldosterona, exacto. Vean qué interesante, muchachos. Y solamente es cuestión de observar o sea, todo el complejo que hay aquí. Obviamente, cuando tienen un niño, un neonato con estas características y tienen que tomar estudios y evaluar, o sea, el niño está deshidratado, pues entonces van a ver, no hay sodio, no hay potasio, el potasio está elevado, y ustedes tratan de corregir esto, pero el niño persiste con esta, o sea, persiste a la tendencia a perder el sodio, sigue deshidratándose y sigue elevado el potasio. Entonces, tendrán que pensarlo, pero obviamente habrá más datos en genitales también, porque ahorita lo vas a mencionar. Bien, adelante. Sí, doctora. Bueno, ahora en la forma clásica virilizante simple, esta va a ser una forma clínica que se caracteriza por la existencia de un déficit en la síntesis de cortisol y un exceso en la producción de andrógenos suprarrenales desde la época fetal, recordando que la esteroidogénesis inicia desde antes del nacimiento. Entonces, en la mujer los genitales van a ser ambiguos al nacimiento, de esto ya nos está hablando la doctora, en la imagen se ve, con un grado variable de afectación. Los labios mayores van a estar protruidos y va a haber una hipertrofia del clítoris en grado variable. También va a haber una hiperpigmentación, no solamente en los genitales, sino en las zonas de la ingle. Esto, pues ya también nos lo dijo la doctora, por acción de la testosterona, que es un hiperpigmentante en esta zona. Además, también hay una situación en la glándula hipófisis, en la adenohipófisis específicamente, las células corticótropas son estimuladas por el hipotálamo al no haber una retroalimentación negativa, como ya se los decía, de manera excesiva. Entonces, va a haber un aumento en la síntesis de ACTH. La ACTH también, además de las funciones que ya hemos estado hablando, va a estimular a una hormona o va a activar a una hormona que se llama hormona estimulante de los melanocitos. Esto va a producir un aumento aún mayor de la síntesis de la melanina. Bueno, entonces en el varón va a haber un aumento del tamaño de los genitales al nacimiento y también va a haber o puede haber hiperpigmentación de genitales. Lo importante de esta forma es que en la etapa postnatal el exceso de andrógenos va a continuar virilizando los genitales y determina la aparición de una pseudopubertad precoz. Característicamente los genitales internos de las niñas afectadas con esta enfermedad o con esta variedad van a estar normales. La única alteración va a ser en genitales externos. Bueno, la afectación de esta forma en la adolescencia va a variar en hombres y mujeres. Primero en las mujeres, los signos principales son acné, hirsutismo y disfunción ovárica. En cuanto al hirsutismo, se caracteriza por el crecimiento de vello en zonas en las que normalmente no debería crecer. Por ejemplo, en la zona de la cara, como aparece en la imagen. Y en los varones puede haber infertilidad y oligospermia. Esto podría tomarse como, ¿cómo es posible que haya infertilidad y oligospermia cuando hay un aumento en la síntesis de testosterona? Pero hay que recordar que la testosterona, aunque está elevada, no hay un mecanismo que esté favoreciendo su control, es decir, va a estar constantemente elevada. Y esto va a realizar una serie de cambios en los varones con la consecuente oligospermia o disminución del número de células reproductivas o espermatozoides. Los testículos pequeños, que esto es característico también,
Y en pacientes mal controlados se puede palpar un aumento del volumen testicular. Esto por la presencia de nódulos que pueden impedir la espermatogénesis. Bueno, ahora hablando de las formas no clásicas, estas van a ser mucho más frecuentes. Como ya se los decía en la diapositiva anterior, hay una prevalencia de hasta 1 en cada 1000 y van a representar una sintomatología más leve. Las niñas al nacimiento pueden presentar genitales femeninos normales o puede haber también una discreta hipertrofia del clítoris. En la infancia hay una pubarquia prematura, piel grasa con acné, aceleración del crecimiento y maduración ósea, y también puede haber una moderada hipertrofia del clítoris. Y en ambos sexos pueden presentarse signos de hiperandrogenismo, los que ya habíamos visto: acné, piel grasa, aumento del crecimiento o aceleración del crecimiento, mejor dicho, la pubarquia y el desarrollo normal de los genitales, tanto en hombre como en mujer. Bueno, ya en esta forma, en la adolescencia y la edad adulta, ¿qué es lo que se pretende erradicar con el uso del tamiz neonatal? Es evitar precisamente llegar a esto, que las mujeres van a presentar irregularidades menstruales, hirsutismo, calvicie, ovario poliquístico, acné e infertilidad. Y en los varones puede haber acné, oligospermia, igual que en la forma anterior, infertilidad, y pues la mayoría de las veces son asintomáticos y se diagnostican en el curso de estudios familiares. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento oportuno, pero para sospechar en todo recién nacido se debe sospechar con genitales ambiguos, como ya lo han mencionado, en fenotipo masculino ambos, pero con ausencia de testes, también en antecedentes de un hermano muerto en las primeras 3 semanas de vida con deshidratación, y también en consanguinidad parenteral o ante un cuadro de hiperandrogenismo neonatal. Entonces ya viendo que los niveles de 17 hidroxiprogesterona son elevados al nacer y estos van disminuyendo a las 24 horas de vida. Por lo general son diagnósticos los niveles que son mayores de 50 nanogramos sobre mililitro, o 5.000 nanogramos sobre decilitro, y con varones de 10 nanogramos sobre decilitro o también 1.000 nanogramos sobre decilitro. Y se consideran diagnósticos de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. También entre 3 a 10 nanogramos sobre mililitro se recomienda mantener a los pacientes en observación. Se pueden dar resultados con falsos positivos del tamiz neonatal cuando se dan las siguientes circunstancias. Por ejemplo, cuando la 17 hidroxiprogesterona se encuentra elevada durante los primeros días de vida, por lo que el tamiz se debe realizar posterior a las 48 o 72 horas de nacido. También cuando los recién nacidos prematuros de bajo peso al nacimiento y con alguna patología, ya sea pulmonar, cardíaca o entre otras, también se presentan los niveles elevados de 17 hidroxiprogesterona. Entonces, en todos los casos con un tamiz positivo se debe realizar el examen confirmatorio, que va a incluir la 17 hidroxiprogesterona, también la testosterona total y libre y la androstenediona. También está indicada una prueba con la hormona adrenocorticótropa sintética intravenosa a dosis de 15 microgramos sobre kilogramo en menores de 2 años y de 0.25 miligramos en mayores de 2 años con tomas basales, y de 30 y 60 minutos de hidroxiprogesterona, testosterona y androstenediona. Entonces, esta se va a considerar positiva si tiene una respuesta mayor a 100 nanogramos sobre mililitros para los pacientes que pues, son portadores de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. El diagnóstico ya definitivo se va a obtener con un análisis genético molecular para así identificar la mutación del gen de la 21. Bueno, te hablamos también del diagnóstico genético, que pues en la mayoría de
de los casos con hiperplasia suprarrenal congénita, se identificó una mutación en el gen de citocromo P2 1A2. Y pues se indica un estudio molecular en casos inciertos o para el diagnóstico de preimplante o tratamiento prenatal, pero esto decía la guía de práctica clínica que se mantienen bajo protocolos de investigación. Ahora hablando del tratamiento farmacológico, pues el objetivo de es reemplazar las deficiencias hormonales, suprimir el exceso de andrógenos adrenales, además de la hormona adrenocorticótropa hipoficiaria. Bueno, primero, el libro y la guía de práctica clínica mencionaban que el tratamiento de elección va a ser la hidrocortisona. Esto es porque es debido a la equivalencia al cortisol endógeno, tiene tiempo de vida corta y también tiene mínimos efectos sobre el crecimiento. Entonces, la dosis diaria habitual depende de la edad del paciente, también del estadio puberal, el riesgo de crisis adrenal, el hiperandrogenismo asociado, del grado del defecto enzimático y también de la idiosincrasia de cada paciente. La fludrocortisona es el tratamiento mineralocorticoide de elección. Esto los recién nacidos y los lactantes con hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, además de una sustitución hormonal, pues requieren de los suplementos de cloruro de sodio por vía oral. Y el requerimiento de sodio va a ser de 1 a 2 gramos al día, que también son 17 a 34 mil equivalentes por día en los recién nacidos y los lactantes. Aquí, Dulce, déjame hacer una observación de la fludrocortisona, porque miren, ahí dice comprimido, si es por vía oral, pero es difícil de conseguir, no sé si ya actualmente, pero no, todavía no se consigue, es difícil, entonces por eso se da la hidrocortisona, generalmente. Pero bueno, pues es más específico la fluorocortisona, controla mejor los casos. Y sí, siempre hay que estar dando sodio a dar a los recién nacidos, y entonces de 1 a 2 gramos al día. Entonces, ¿cómo le dan el sodio? Pues en el biberón, en una solución, un gramo de sal, así de la sal, ahí se le pone la sal en una solución, ¿no? Si está tomando sucedáneos de leche, pues ahí se le pone en la leche su gramito diario de sal. Y si es seno materno, pues diluido en agüita y dárselo diario. Eso ustedes se van a acostumbrar cuando estén en el servicio de neonatología, o incluso es que generalmente ya los trata el pediatra, entonces sí debe ser en hospital, que les iba a decir, bueno, en cualquier hospital no esté en servicio de gineco, cuando se diagnostique, pero pues cuando se diagnostica, se manda al servicio de pediatría, entonces es ahí el pediatra el que va a dar las indicaciones. Cuando ya se vaya a su casa ese niño, hay que estarle diciendo a la madre que le esté dando ese gramito de sal diario. Y obviamente el medicamento no lo deben suspender, es de por vida. Y afortunadamente, fíjense, la deficiencia total es la menos, como que hay parcial, o sea, como que sí produce cierta cantidad de aldosterona, entonces no es una manifestación ¿cómo se dice? Grave, pues, porque cuando es total, muchachos, en los primeros días de vida del neonato, puede fallecer por la deshidratación, ¿eh? Entonces, afortunadamente sí producen un poquito y si sintetiza un poco de aldosterona, ya lo dijo Jorge ahí en un inicio de la plática, que podía ser que sí se sintetizara. Entonces, el estar aportando la sal y que no olviden sus medicamentos. Sobre todo, pues, está el mineralocorticoide, si no, se descompensa, se deshidrata y va a caer al hospital. Entonces,
sea, hay que estar evaluando el crecimiento y el desarrollo de estos niños, muchachos, porque sí, a la madre se le olvidó, el niño ya no lo quiere tomar, etcétera, pues recuerden, son diferentes etapas en la vida del crecimiento de ese niño, entonces hay que estarlos vigilando más estrechamente. Le vamos a dejar aquí, Dulce, continúas el día lunes para darle estos 4 minutitos a Diana Alexandra. Sí, doctora, está bien. Sí, gracias. Adelante, Diana. Ay, doctora, una disculpa, la verdad estaba haciendo una tarea de la siguiente clase y no alcancé. Ah, ¿no lo revisaste? No, doctora. Ok, está bien, Diana. Entonces, pues nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, muchachos, que descansen, que tengan buen fin de semana.